Actualmente lo que estamos haciendo es implantando esa matriz pequeñita, que es del tamaño más pequeña que el dedo meñique, y la estamos implantando en la parte del cerebro que procesa visión de personas ciegas. De esos personas voluntarios ciegos tenemos ya 4 implantados. Sí, yo estoy convencido que la investigación científica está destinada a mejorar la calidad de vida de las personas, pero también es importante avanzar poco a poco, no crear falsas expectativas. Por ejemplo, un problema también en este tipo de investigaciones es que muchas veces se generan o aparecen en los medios de comunicación pues algunas noticias que no son del todo ciertas. Bienvenidas mentes brillantes a Conversamente. Soy Laura Ponce y en este episodio nos adentraremos en el mundo de la visión, la ceguera y las máquinas. Nuestro invitado de hoy es Eduardo Fernández Jover, doctor en neurociencias, director del Instituto de Bioingeniería de Elche, catedrático de la Universidad Miguel Hernández y ganador del Premio Bartimeus 2023. Es además, de acuerdo a la editorial académica Elsevier, uno de los científicos más influyentes a nivel mundial en su campo. Especialmente conmovedora es la generosidad de los pacientes que colaboran en su investigación. Y desde aquí les queremos dar las gracias por acompañar a Eduardo en esta aventura, que aunque él diga que no, es la aventura de devolver la vista a los ciegos. Espero disfruten tanto como yo de esta conversación, la compartan, la comenten, le den al like, se suscriban al canal. Con ustedes, Eduardo Fernández Jover. Bienvenidos a Conversamente, tu podcast para explorar el cerebro y la mente. Bienvenido, Eduardo. Encantada de tenerte por aquí. Igualmente, es un placer estar aquí con vosotros. Pues mira, creo que nos traes algo fabuloso. Hoy Eduardo nos ha traído algo maravilloso. Ustedes todos saben que amo el cerebro, amo la mente, pero no esperaba tener 2 cerebros en esta mesa en este momento para los que nos están escuchando. Cuéntanos, Eduardo, ¿tú cómo decidiste estudiar el cerebro? Bueno, pues la verdad es que yo no sé si decidir estudiar el cerebro yo o el cerebro me eligió a mí. En cierta forma, vamos, yo desde que era pequeño es algo que siempre me ha apasionado. Leía mucho cuando era pequeño y siempre me parecía un órgano realmente increíble. Luego cuando te pones pues, a estudiar pues, filosofía o empiezas a profundizar, ves que ahí probablemente reside un poco la capacidad, parte de las capacidades humanas. Siempre me ha generado realmente una fascinación y yo creo que cada vez conocemos más, pero me sigue generando fascinación porque cada vez, aunque sepamos más cosas, ahí se abren nuevas preguntas que hace que realmente sea un órgano increíble y cuando lo estudias en profundidad ves lo que consigue hacer cosas que ningún ingeniero sabe hacer, o sea, que tiene la cantidad de neuronas y de sinapsis, que son como se comunican las células, es impresionante, mucho más que todos los nodos que hay actualmente, por ejemplo, en Internet, y sin embargo claro, consume aproximadamente 20 vatios. O sea, nadie sabe hacer eso con ese consumo. No, desde luego. Ojalá así no tendríamos tantos problemas ecológicos si fuese posible. Y entonces, a partir de este interés, decidiste, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Estudiaste primero medicina? ¿Cómo fue tu trayectoria? ¿O biología? ¿Cuál fue tu trayectoria? Yo soy médico, yo estudié medicina, pero ya empecé a compatibilizar un poco mis estudios. Cuando estaba estudiando tuve la oportunidad de empezar a trabajar en un laboratorio, empecé a trabajar como alumno interno y casualmente, además, con las personas que empecé a relacionarme, con los profesores, también estudiaban el cerebro, estudiaban el sistema visual y ya empecé a trabajar como alumno, o sea, empezaba a colaborar en algunas investigaciones y realmente me fascinaba. Yo veía que aquello me gustaba. Y empecé y todavía sigo. Claro, y me hablas de la vista, o sea, que estudiaste ambas cosas, el cerebro y por otra parte la vista también es algo que desde pequeño me fascinaba. Yo recuerdo que al lado de mi casa donde vivía yo, pues había, con mis padres, había una persona que era ciega. A mí siempre me llamaba mucho la atención esta persona y me acuerdo que mis padres me decían que era ciego porque tenía un problema en el cerebro. Yo decía, algo no cuadraba. Digo, mis padres no saben muy bien qué le pasa porque no podía ser. Esta persona era ciega, le tenía que pasar algo en el ojo. Ahora ya lo entiendo mejor. Pero en aquel momento no me cuadraba mucho que una persona pudiera ser ciega por tener un problema en el cerebro. Yo siempre intentaba localizarlo. Decía, pues tenía que tener algo en el ojo, en la retina, en lo que se utiliza para ver. Pero no, realmente todos vemos con el cerebro. Claro, cuéntanos, ¿qué ve el ojo?
¿Y qué ve el cerebro? Bueno, realmente el proceso de ver es muy curioso, pero vamos, básicamente, digamos, cuando hablamos de información, de maneras de transmitir la información, se puede hacer de varias maneras y, por ejemplo, como se transmite la información en un sistema artificial, normalmente es una corriente eléctrica. Allí la corriente eléctrica son electrones que se mueven en un conductor. En el caso del sistema nervioso, del cerebro, pues ahí también hay una corriente eléctrica, pero ahí lo que hay son iones que se están moviendo en un conductor. Entonces, el cerebro utiliza corrientes eléctricas para comunicarse. Entonces, ¿cómo vemos? Pues lo que tenemos en el exterior es luz, hay una energía, y esa energía llega a la retina, y ahí lo que pasa es que esa luz, esa energía electromagnética, se convierte en el tipo de señales que el cerebro es capaz de procesar, que son señales eléctricas. Entonces ahí lo que hay es, están los fotorreceptores que tienen unos canales, que los canales son como agujeritos, como compuertas. Entonces llegan los fotones, interaccionan, la luz interacciona, la compuerta se abre y penetran iones. Por ejemplo, si penetra sodio, que está cargado positivamente, pues se genera una corriente positiva. Así se van generando corrientes y eso es lo que hace el ojo, eso es lo que hace la retina. Hace que lo que hay en el exterior se convierta en señales eléctricas. Y esas señales eléctricas viajan por un cable, que es el nervio óptico, hasta llegar, digamos, en la profundidad del cerebro y de allí a la parte del cerebro que procesa visión, que está más o menos aquí detrás. O sea que la retina es parte del cerebro. La retina es parte del cerebro, por eso yo también empecé a estudiar la retina, porque recuerdo que me contaban que, claro, el cerebro es difícil de estudiar, entre otras cosas, porque está encerrado en una caja craneana, no se ve. Claro. Pero embriológicamente la retina surge del propio cerebro, de la propia estructura que está dando lugar al cerebro y se va proyectando hacia las estructuras más superficiales y además podemos trabajar, podemos verla, incluso a través de las partes transparentes del globo ocular, o sea, estamos viendo un trocito del cerebro. Y somos capaces de verlo y todo lo que ocurre en la retina, que es un trozo realmente deriva embriológicamente, es una zona que se proyecta desde el cerebro, podemos estudiarla, podemos comprenderla y es más sencillo, digamos, técnicamente es más sencillo de estudiar. Claro, está más asequible por lo menos a la manipulación externa. Y entonces, una vez que llegan estas señales al cerebro, el cerebro procesa de acuerdo, entiendo, a memorias y a sinapsis que hemos creado desde la infancia, ¿no? Básicamente sí, pero la verdad es que nadie lo sabe, porque es un proceso muy, muy complejo. De hecho, podemos hacer pues, un curso, por ejemplo, de doctorado, cursos específicos de cómo se produce lo que se llama la fototraducción, traducir la luz en señales. Sabemos mucho de esas cosas, sabemos mucho de lo que pasa a nivel de la retina, pero si lo analizamos en profundidad, de verdad nadie sabe cómo vemos. Ten en cuenta, por ejemplo, que si cuando tú vas por la calle y ahora mismo tú miras lo que hay por fuera, si estás mirando por una ventana puedes ver un coche rojo que se mueve. Sí. Y todos tenemos la impresión, la percepción de que es un coche rojo que se mueve. Pero, por ejemplo, la información de que se mueve va por unas fibras, unos axones que son muy gordos, y esa información llega al cerebro, pero es que llega antes que la información, por ejemplo, de que es rojo, porque la textura, el color, se procesan de manera diferente. Entonces, llega después, ¿sí? Pero es que encima procesamos las imágenes... Las procesamos como a trocitos. Pero el problema también está en que además de hacer eso, no llegan al mismo sitio. Llegan también, es muy complejo. Y luego no solamente hay información desde fuera hasta hacia adentro, también información al revés, desde el cerebro se va proyectando y va modulando todas las estructuras. Claro, de hecho, conocemos tiene sentido, muy bien, porque tenemos que descartar, ¿no? Tenemos que descartar, claro. Vosotros que estáis acostumbrados a trabajar pues, en cámaras, etcétera, las ganancias, etcétera, lo que hace el ojo, lo que hace el sistema visual, se va adaptando. Entonces, por ejemplo, si tú mides, si tú ahora mismo cogemos el boli que tienes y ves, pues estás escribiendo con tinta azul, tú ves que el papel es blanco y la tinta es azul. Pero si de verdad mides la luminosidad, la cantidad de luz que hay aquí es muy poquita, es relativamente poca. Si ahora coges esa misma hoja y te vas fuera, hoy que hace bastante sol, efectivamente, el papel sigue siendo blanco y la tinta sigue siendo azul. Pero la luminosidad ha cambiado drásticamente, órdenes de magnitud. Claro.
En una cámara, pues tienes que recurrir a estrategias como utilizar cámaras logarítmicas y tal, y el cerebro hace todo eso en tiempo real y además a trocitos. Lo hace a nivel local. Realmente es una maravilla. O sea que hasta cierto punto los pintores ahí descubrieron cómo funciona el cerebro al reproducir una imagen cuando lo que hacen es en realidad pintar zonas de luz, no un objeto. Es decir, para conseguir pintar el objeto, lo que hacen es pintar zonas de luz por partes hasta que se completa dicho objeto. Efectivamente. Y además la percepción de cada uno es un poco diferente. Todos tenemos maneras un poco diferentes de percibir. Y es apasionante un poco cómo podemos comprender y cada vez sabemos mucho más de todos estos procesos, de cómo se producen, de qué pasa cuando algo falla. Realmente es impresionante. ¿Y qué pasa cuando algo falla? Es decir, cuando alguien no puede ver o tiene una visión reducida, ¿hay varios tipos, hay varios motivos? ¿Es todo un mismo fallo o existen diversos fallos que nos llevan a esta situación? Puede fallar casi todo. Y en función de lo que falle, pues la sintomatología, la clínica es diferente. Y probablemente la forma de arreglarlo o el tratamiento debería ser también diferente, aunque desgraciadamente hoy en día, en muchos casos, lo único que podemos hacer es diagnosticar la patología, diagnosticar el fallo, el problema, pero todavía no somos capaces de arreglarlo. Ya. Hay una gran diferencia entre la gente que nace ciega o la gente que ha tenido un accidente o una enfermedad y que posteriormente desarrolla la ceguera en cuanto a su funcionamiento cerebral, es decir, en cuanto a cómo codifica la información el cerebro, ¿o no hay mayor diferencia? Probablemente en cuanto a codifica información, no. Okay. Pero sí, el cerebro necesita procesar ese tipo de información para adaptarse a procesar ese tipo de información. Cuando yo estudiaba medicina, por ejemplo, pues hay una cosa que son los periodos críticos, pues tiene que recibir información visual mientras que somos niños, porque después de ese tiempo pues hay una ambliopía, puedes llegar a ser completamente ciego, tener problemas visuales. Esa era un poco la teoría, o ha sido durante muchos años la teoría, pero está empezando a cambiar. ¿Ah, sí? Está empezando a cambiar porque vemos que el cerebro es capaz de adaptarse, es plástico, hay casos clínicos muy curiosos. Por ejemplo, nosotros hemos tenido la oportunidad de estudiar algunos pacientes realmente increíbles en colaboración con la doctora Arantxa Alfaro, que es neurólogo y está colaborando con nuestro grupo durante muchos años. Recuerdo un paciente, por ejemplo, que este paciente pues era, en principio llega a la consulta pues para ajustar la medicación. Ella se da cuenta de que tiene un problema visual y los familiares cuentan que realmente pues, que nació ciego a consecuencia de una catarata congénita, pero también tenía otras alteraciones cerebrales y de hecho tenía, por ejemplo, una atrofia en la parte del cerebro que procesa visión. Mira, aquí tenemos un cerebro, ¿te lo puedo contar? Sí, cuéntame. Este trocito que hay aquí, todo esto es la corteza visual, pues esta zona estaba atrófica. Okay. Y lo que pasa es que Arantxa, la neuróloga, se da cuenta de que esta persona es capaz de ver. Pero resulta que cuando le quitaron a esta persona la catarata, cuando lo intervinieron, ya tenía 30 y pico años, una cosa así. O sea, que ya había pasado todos los periodos críticos y, sin embargo, esta persona es capaz de ver. Entonces, lo que hicimos fue estudiar a ver cómo podía ver y estuvo colaborando con nosotros en experimentos de resonancia funcional. La resonancia es una técnica, es un tubo, muchos que lo conocerás, que lo que permite ver es un poco ver el cerebro, pero sin necesidad de abrir y de mirar. Y no solamente permite eso, hay una técnica que se llama funcional y es que podemos ver qué partes están activas cuando realizas una tarea. Vale, esto creo que he visto imágenes en más de una ocasión en donde ves la zona iluminada. Ver la zona iluminada del cerebro que hace eso. Entonces, en esta persona era muy curioso porque le gustaba mucho la música, por ejemplo, y lo que hicimos fue ponerles información, ponemos canciones que le gustaban y tal, un poco como control, y la parte auditiva del cerebro se iluminaba, estaba procesando eso en la parte auditiva, lo cual es normal. Luego pasamos a ponerle imágenes y la sorpresa fue que también se iluminaba la parte teóricamente auditiva. Claro, no tenía lo que llamamos corteza visual. Entonces, esta persona tiene una parte del cerebro que procesa información auditiva, pero también información visual al mismo tiempo. Entonces, su cerebro se ha tenido que adaptar al problema y lo ha hecho bien. Me está recordando a la gente que tiene sinestesia.
¿no? Que procesan lo que nosotros procesamos como únicamente sonido, como visión. Claro, eso ¿no? en principio parece ser, bueno, durante el desarrollo al principio todos tenemos muchas más conexiones entre unas neuronas y otras. Y durante el desarrollo se va produciendo una cosa que se llama poda sináptica, van desapareciendo algunas de esas conexiones y por eso al final, pues digamos, ya no somos capaces de hacer esas cosas, pero algunas personas sí que mantienen algunas de estas conexiones, entonces ellos pueden percibir una modalidad sensorial como otra. Pueden, por ejemplo, suena una nota musical y para ellos esa nota musical es un azul, o es un verde, o es un rojo. Sería maravilloso tener sinestesia, me encantaría. Me encantaría poder procesar con A nosotros también nos encanta y de hecho hemos hecho alguna experiencia simulando la sinestesia y lo que hicimos es Scriabin, es un famoso compositor, sí. Y él decía que tenía sinestesia, yo ya no lo tengo tan claro, pero en su época esto estaba de moda. Y algunas de sus composiciones musicales, él dice esto en rojo cereza, esto en azul turquesa, esto tal. Qué bonito. Y lo que hicimos fue hacer un concierto de piano y mientras que estaba sonando cada uno de los colores, iluminábamos todo el escenario de las notas que estaban sonando para que todos los que estábamos allí pudiéramos tener un poco una experiencia sinestésica. Y fue realmente increíble, ha sido una experiencia realmente increíble. Claro, qué bonito espectáculo, me encantaría haberlo visto, sensacional. Entonces esto habla de la plasticidad del cerebro, ¿no? Que lo mencionaste antes, es decir, lo que ha pasado con esta persona que no podía ver, una vez que recuperó la retina, es que estaba utilizando otra área del cerebro porque al tener mermada claro. la que en principio tendría que ser la receptora de dicha información, el cerebro ha dicho, bueno, pues me adapto y lo hago con esta otra parte. Es relativamente reciente, ¿no?, la investigación en la plasticidad cerebral. Digo relativamente porque tampoco es de ayer, ¿no? No, es relativamente reciente los hallazgos que estamos teniendo. Don Santiago Ramón y Cajal, por ejemplo, ya hablaba de la plasticidad. Él en principio lo que decía era algo así como que el tejido nervioso es un tejido muy particular y debido a las altas prestaciones que tiene que tener, pues se ve con algunas limitaciones. Por ejemplo, las células pues no se dividen y además son inmutables. Una vez que pasamos ya del estadio de niño a la pubertad, etcétera, llega un momento que aparentemente aquello es inmutable. Pero también decía don Santiago que correspondería a la ciencia del futuro evitar este cruel designio y afortunadamente lo que estamos viendo es que algunas células, por lo menos algunas células en el cerebro se pueden dividir y que no son tan inmutables como pensábamos. Y de hecho tenemos ya muchos datos y pues hay personas, por ejemplo, que sufren un ictus, antes no teníamos ningún tratamiento y hoy si se detecta precozmente con la rehabilitación adecuada y con los tratamientos actuales, pues puede recuperar muchas funciones que antes pensaba que era completamente irreversible. Claro, y de hecho yo no sé por qué tenía la idea de que efectivamente... No, estamos avanzando mucho, pero claro, todavía queda mucho camino por recorrer, pero ¿Y se sabe cómo funciona este sistema plástico en el cerebro? O sea, ¿cómo predecirlo? Sabemos algunas cosas. Okay. Conocemos algunos circuitos, algunas moléculas que participan en la plasticidad, pero estamos intentando modularla. Y eso es lo que no sabemos, pero lo que queremos es modular la plasticidad, pero eso a veces también es un arma de doble filo. Yeah. Porque igual tú lo modulas y en lugar de conseguir solamente los efectos beneficiosos, puedes conseguir también otros efectos secundarios que tú no deseas. Entonces, ese equilibrio es el que estamos intentando comprender mejor, pero ya hay ensayos clínicos, ya se está empezando a trabajar pues, de distintas aproximaciones. Claro, es que cualquier cosa que se toque en el cerebro tiene que ser muy difícil balancear esos riesgos versus beneficios, ¿no? Tu laboratorio lo que está intentando es devolverle la vista a los ciegos. Bueno, yo no diría tanto. Para nosotros no es exactamente devolver la vista. Nosotros lo llamamos como una visión funcional. Es devolver o conseguir información o que una persona ciega pueda tener información del entorno que le rodea. ¿Y para qué?
pues para tareas, por ejemplo, para movilidad, que se Claro, pueda mover, claro. orientación, leer caracteres grandes en Hasta un leer ordenador, caracteres. evitar Vamos. obstáculos, o sea, cosas que son importantes en el día a día. Claro, que mejoren la calidad de vida. Y eso creemos totalmente. que sí que es posible, y de hecho hay varias aproximaciones. En principio, como ya te he comentado antes, un poco la vía visual empieza en el ojo, Sí. llega hasta la parte occipital del cerebro y desde ahí llega a más sitios. De hecho, cuando llega a esta parte occipital todavía no somos conscientes de que vemos. Para que seamos conscientes, la información tiene que llegar también a la zona prefrontal. Es un proceso complejo. Claro, es un viaje largo, ¿no? Digamos, Pero lo de ya la hay retina grupos, por hasta- ejemplo, que están trabajando en si falla la retina, pues un dispositivo artificial en el propio ojo. Ya. Si aquello falla, puedes hacerlo en el cable, en el nervio óptico, puedes hacer en la estación intermedia, en el geniculado. En nuestro caso vamos a esa parte del cerebro que procesa visión, porque muchas veces en muchas enfermedades degenerativas, por ejemplo, el ojo está, digamos, muy dañado. Ya. Entonces ya no tiene mucho sentido poner un dispositivo Claro. artificial en el ojo. Pero sí que podemos ir más atrás en la vía, y lo que estamos demostrando es que puede llegar a ser útil. Estamos en experimentos o de experiencia, investigación muy preliminar, pero los datos son positivos y prometedores. Cuéntanos qué es lo que hacen en el laboratorio, qué es lo que están en concreto intentando Bueno, trabajar. en nuestro caso lo que estamos utilizando son matrices de electrodos, que son electrodos muy pequeñitos. Una matriz, por ejemplo, utilizamos la matriz que se llama de Utah. Para que te hagas una idea, tiene un tamaño más pequeño que la uña del dedo meñique. Ok, Ahí hay sí. 100 microelectrodos, son como 100 microagujas más pequeñas que un cabello. Y la punta de esa aguja lo que tiene es, nos permite comunicarnos con las neuronas. De hecho, esa punta es del tamaño de las neuronas, tiene un tamaño de 40 a 50 micras, del tamaño de las neuronas que tiene alrededor, y lo que nos permite es comunicarnos de manera bidireccional con el cerebro. Podemos escuchar esas corrientes eléctricas que tienen las neuronas y podemos enviar también señales eléctricas a las neuronas, y gracias a eso podemos modular la actividad y podemos hacer que la persona perciba lucecitas. Un poco para que te hagas la idea, es relativamente sencilla. En principio sencilla. Imagínate que yo cojo un solo electrodo, como un alfiler. Sí. Yo lo pongo en la parte de tu cerebro que procesa visión, y con un solo alfiler tú puedes ver como un puntito de luz. Pero entonces es como producir fotones. Es que la parte que no entiendo es como... O sea, entiendo que nosotros cuando vemos lo que estamos viendo son los fotones, ¿no? No vemos los fotones. Un ejemplo más sencillo para empezar. Cualquier estimulación en la vía visual produce percepciones visuales. Por ejemplo, si tú ahora cierras los ojos y te tocas, Sí, por arriba o por abajo verás o algo negro o algo blanco. Sí, ciertamente, sí. En este caso es una deformación mecánica. Tú has deformado la retina mecánicamente y tienes esa percepción, eso es una percepción visual. Pues Ya. eso mismo que pasa a nivel de la retina pasa cuando te estimulan el cerebro. Lo que pasa es que en el cerebro, como el dedo es muy gordo, la deformación es muy gorda, y podemos ser más finos. Claro, estaba pensando en que cuando soñamos vemos y estamos con los ojos cerrados, ¿no? Claro, pero Realmente. pero eso ya se conoce desde hace mucho tiempo. Claro. De hecho, el conocimiento pues surge desde, quizás uno de los más famosos es William Penfield, que era un neurocirujano canadiense. Y él lo que hacía estaba para tratar la epilepsia. La epilepsia es un problema que hay pacientes que no responden a ninguna medicación y que tienen muchas crisis. Pueden tener una crisis cada minutos incluso. Claro, eso es incompatible con cualquier calidad de vida. Por supuesto. Entonces, cuando no responden a la medicación, una de las posibilidades es quitar la parte del cerebro que produce esa crisis epiléptica. Claro. Pero claro, ¿qué pasa si te quitan una parte del cerebro y te dejan sordo, o te dejan ciego, o te dejan que no puedes hablar, o te dejan que no puedes caminar? Entonces, él lo que hacía era, en esa intervención, el paciente estaba despierto y estimulaba eléctricamente. Sí, entonces, por ejemplo, cuando estimulaba la zona motora, pues el paciente movía un dedo, ¡ay, mueve un dedo! Y cuando estimulaba la zona occipital decía, ¡ay, ve un puntito de luz! Claro, sí, he oído de su investigación. Entonces, claro, la idea es esa. Un solo electrodo, como un alfiler, un puntito de luz. Ahora imagínate que tenemos dos electrodos a la vez. Pues puedes ver como dos puntitos de luz. Y con dos puntitos de luz puedes ver una línea recta horizontal, una línea recta vertical, con 3 un triángulo, con 4 un cuadrado. Y esa es un poco la idea. Puntito a puntito. Como puntito a puntito. Luego es más complejo que todo eso, pero la idea un poco es esa. Pero eso tampoco es nuevo. Eso ya lo hicieron en el siglo pasado, con tecnología del siglo pasado. Dobel, por ejemplo, consiguió que un ciego fuera capaz de leer braille más deprisa estimulando el cerebro que estimulándole sobre los dedos.
con tecnología de la época. Estamos hablando de los años 60 del siglo pasado. Pues sí, hace eso ya se tiempo podía hacer, y actualmente lo que hemos avanzado es en desarrollar pues, mejores tecnologías, mejores electrodos, más pequeños, que consumen menos, que podemos, digamos, la resolución espacial y temporal la podemos controlar mucho mejor, pero eso es un poco lo que estamos haciendo. Entonces podemos inducir percepciones de lo que hay fuera, y con eso lo que estamos consiguiendo es pues, que una persona ciega pues, sea capaz de percibir algunas letras, líneas, donde hay un obstáculo y esquivar el obstáculo, y estamos intentando comprender mejor eso y utilizarlo para ayudar a las personas que tienen, desgraciadamente, pues, problemas visuales muy serios, muy severos. ¿Y cómo lo están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Están implantándolo en el cerebro? Actualmente lo que estamos haciendo es implantando esa matriz pequeñita, que es del tamaño más pequeña que el dedo meñique, y la estamos implantando en la parte del cerebro que procesa visión de personas ciegas. Y entonces estamos estudiando qué es lo que perciben y qué es lo que tenemos que hacer para que perciban. Porque una cosa es, claro, no sabemos tampoco, no sabíamos hasta que no empezamos qué tipo de estímulos eléctricos había que poner. Claro, es que qué complicado, ¿no? Entonces, y de hecho lo que hicimos fue, estuvimos colaborando en paralelo con el grupo del profesor Pieter Rosma, que está en el Instituto de Neurociencias de Holanda, y allí lo que hacíamos era implantar primates, implantar monitos, y lo que aprendíamos de los monitos lo hacíamos a la vez en personas aquí en Alicante. O sea, hemos estado y seguimos colaborando, haciendo experimentos simultáneos. Estamos aprendiendo muchas cosas, porque hay cosas que no podemos hacer en humanos y viceversa. Claro, sobre todo porque no te puede contar el monito qué es lo que está pasándole. Eso es lo fundamental. Claro. De hecho, en el caso de una persona ciega, tú estimulas y la persona te dice, ve un punto pequeñito y es de color rojizo, o no tiene color, o tiene esta forma, o se desvía por acá, y el mono no te dice nada. Claro. Entonces, en el mono tienes que hacer pues, aproximaciones de otro tipo, más estadísticas. Ponerle pruebas, ¿no? O sea... Ponerle pruebas, hacer muchas veces la tarea y ver... Claro. Entonces, pero son complementarios. Yo creo que son experimentos que nos están ayudando a avanzar y a comprender también cómo funciona un poco la vía visual, cómo procesa el cerebro la información visual, y al final cómo procesa el cerebro la información, porque yo creo que es muy similar. ¿Cuántos sujetos tienen ya? Actualmente, pacientes o personas voluntarios ciegos tenemos ya 4 implantados. En este momento estamos haciendo experimentos con el 4. Ya es un montón. O sea, ya sí, porque no imagino que cuando es un ejemplo es difícil saber si es esa persona en concreto. La primera persona, los resultados fueron espectaculares, pero podía ser anecdótico en el sentido porque hemos tenido mucha suerte con esta persona, pero ya estamos un poco validando los resultados que tenemos y aprendiendo mucho más. Ahora cada vez vamos más deprisa, somos capaces de hacer cosas más rápido porque entendemos un poquito mejor el proceso. ¿Y qué te dicen los pacientes? En el caso es absolutamente increíble, porque vamos, para ellos es increíble, pero es que para nosotros también. O sea, primero yo siempre estaré profundamente agradecido a todos ellos, porque además en el caso de nuestros experimentos le ponemos la matriz de electrodo y a los 6 meses se lo tenemos que quitar. No. Sí, porque forma parte del estudio, porque lo que queremos es desarrollar una tecnología que en el futuro pueda ayudar a las personas. Entonces, no basta con que la tecnología funcione bien. Si algo falla, se lo tenemos que poder quitar. Y claro, si se produce una fibrosis, si se produce cualquier proceso y no se lo podemos quitar, pues tampoco va a ser una alternativa viable. Claro. Entonces, también estamos investigando y aprendiendo a ver cómo hacerlo. O sea, que todas estas personas lo saben y participan y colaboran en nuestros estudios de manera completamente altruista, y la única motivación es ayudar a otros en el futuro. Realmente es increíble que las personas, que algunas personas todavía sean así. Maravillosas personas, o sea, de verdad, los seres humanos a veces nos sorprendemos, o yo me sorprendo, si lo compara luego con lo que ves en la televisión y tal, de otras cosas, realmente es impresionante. Sí, no, qué maravilla de personas, qué valientes, además, ¿no? Porque que te toquen el cerebro, es que, a ver, es para pensárselo más de un ratito, ¿no? Y luego saber que te lo van a quitar, tremendo. ¿Y ya han quitado a alguien el...? Sí, claro, se lo hemos quitado, estamos con el 4, a los 3 primeros ya se lo hemos quitado. Ya. Hacemos revisiones periódicas y los 3 están muy bien.
Los tres están muy bien. ¿Y consiguieron ver algo entonces? Consiguieron percibir. Yo no lo llamaría tanto porque ver un poco tiene otras connotaciones. Sí es ver. Realmente es como ver, o sea, Claro. porque al final para ellos y aprenden. Pero a ver, no es ver como vemos tú y yo, es algo mucho más simple, pero que te puede ayudar. Claro, tienes una persona, por ejemplo, completamente ciega y que es capaz de decir, pues aquí hay una persona, aquí hay tal, es impresionante. Claro, es que tiene que ser muy emocionante. ¿Cómo fue la primera vez? La primera vez nos quedamos todos sin habla, nadie se lo podía creer, porque además nosotros cuando pusimos el sistema completo consta de unas gafas, que tiene una pequeña camarita, lleva además un sistema de seguimiento de la mirada, de seguimiento del globo ocular. Okay. Y luego un sistema externo de procesamiento que actualmente lo estamos haciendo pues, con ayuda de ordenadores, y luego la información la mandamos otra vez hacia el cerebro. Le pusimos una barra grande y le dijimos a ver si encontraba el límite de separación entre la raya, que era una raya negra, y la parte blanca. Y realmente va con el dedito, hace está aquí, y allí no nos lo podíamos creer. Porque ella preguntaba, era Berna, la primera persona que participó, está aquí, todos callados allí, porque claro, nada más encenderlo, el sistema eso, esperábamos que fallara por muchos sitios. Claro. Y fue impresionante, y luego hemos ido aprendiendo mucho más con todo esto. Y todo el equipo emocionado. El equipo, el equipo impresionado, su marido también, al final todo... Claro, la familia es lo siguiente que te iba a preguntar. Pero es que al final... todas las personas que están colaborando con nosotros ya forman parte del grupo de investigación. Porque lo has dicho tú también, no hay ninguna manera de que nosotros, no hay ningún equipo, ni nada que nos diga qué es lo que tú percibes. Nos lo tienes que contar. Claro. Por eso las personas que colaboran son una parte fundamental de la investigación. Sin ellos no podríamos avanzar. Y de hecho aprenden mucho en todo este tiempo, al final saben mucho y ya nos dan ideas para experimentos. Como ellos son los que claro, ellos perciben, oye, mira, tal, esto lo percibo muy flojito y intenta esto a ver qué pasa, o me gusta. Y dice, ay, pues eso no se me había ocurrido. Qué bueno, o sea, es una colaboración total. Es que nosotros, yo particularmente pienso que las personas, en nuestro caso, que trabajamos un poco pues para en el futuro poder ayudar a personas con problemas visuales, tenemos que contar con ellos desde el principio, porque si no estamos reinventando la rueda. Claro. A veces nosotros pensamos, pues una persona ciega tiene que tener muchos problemas para hacer esto y tal, y a lo mejor para eso no tiene ningún problema. Ellos hacen muchas cosas, pues en la ONCE, etcétera, aquí en España, pues les enseñan a hacer multitud de tareas y no necesitan ver para hacer eso. Ni necesitan ayuda para hacer eso, necesitan ayuda para otras cosas. Para otras cosas. Entonces, lo que nos tienen que ayudar a decir, bueno, ¿y qué es lo que no puedes hacer hasta ahora? ¿Cómo te podemos ayudar? Entonces nos dan ideas, pues mira, ya tengo herramientas, dispositivos que me ayudan en esto, en lo otro, pero me gustaría algo que me ayudara a hacer esto específico. Y a lo mejor cada persona es distinta. De hecho, yo ahora mismo estoy convencido que hay que hacer dispositivos que sean personalizables, porque cada persona tiene unas necesidades diferentes. Y tenemos que hacer dispositivos un poco inteligentes, pero también personalizables, que se puedan adaptar a las necesidades particulares de cada persona. O sea, realmente poner la ciencia al servicio de la persona beneficiaria de dicha ciencia. Yo creo que eso es fundamental, y es fundamental para que funcione. Y es también ir un poco a contracorriente de cómo se en general implanta la medicina, ¿no? Siempre estamos buscando que ayude a la generalidad, a poblaciones completas, ¿no? Y claro, en el paso beneficiamos a los individuos que están dentro, ¿no? Lógicamente. Pero siempre o tengo yo la impresión, o tenemos muchos del público general que no conocemos también la medicina, que siempre se está buscando esa gran masa, ¿no? Que siempre se está buscando el mayor número de personas a sacrificio de tal vez las necesidades más particulares, por las razones lógicas y obvias, pero muy interesante que estén teniendo este enfoque, que es muy individualizado. Nosotros creemos que es fundamental, y las dos cosas son complementarias, tener un enfoque más amplio que puedes ayudar y luego hacer como un refinamiento y pudiendo ayudar. Y en cada caso pues es un poco diferente. Además, también estamos aprendiendo, por ejemplo, que ya tenemos 4 personas y cada una es un poquito diferente. Lo que funciona en una no necesariamente funciona igual en la otra. Hay un periodo de aprendizaje, de entrenamiento, que ya sabíamos cosas. Porque, por ejemplo, lo mismo pasa, lo más cercano un poco que podemos pensar son los implantes cocleares. Los implantes cocleares son para personas sordas. Sí.
Entonces, ya sabíamos, por ejemplo, que cuando a una persona sorda pues, le ponen por primera vez el implante, pues no es que lo encienden y ya empiezas a oír, necesitas un periodo de aprendizaje. De que eso es oír. Claro, porque no es exactamente oír como estamos oyendo nosotros, pues tienes que aprender a procesar esa información y adaptarlo un poco para tus necesidades particulares, pero hoy en día es increíble, ya se ponen hasta en niños. Y los niños con implantes cocleares son prácticamente capaces de funcionar como sujetos oyentes. Claro. Y hasta entienden, por ejemplo, una conversación por teléfono. Porque cuando te están viendo, te ven la voz, cómo gesticulas y te da pistas. Por teléfono no tienen ninguna pista. Y son capaces de entender perfectamente conversaciones por teléfono. O sea que ya funcionan de maravilla. Funcionan muy bien, hemos aprendido muchísimo. Claro, y esa es un poco la inspiración que han tomado para hacer esto, pero con la vista, Claro, al final, ¿no? es muy parecido. Y es lo mismo. Lo que pasa es que la vista es más compleja, ¿no? Lo que pasa es precisamente que la vista es bastante más complicada. De hecho, con ellos, en los implantes cocleares, con un número bajito de electrodos se puede conseguir. Eso en el caso visual es imposible. Claro, es imposible. ¿Cuáles son esas diferencias más marcadas que estás notando? Diferencias, por ejemplo, hay una cosa que lo que llamamos es el umbral. El umbral es, tú puedes hacer una estimulación. Nosotros medimos la intensidad de corriente, por ejemplo, se mide en microamperios. Ya. Entonces, por ejemplo, de hecho, Berna, que fue la primera persona, el promedio necesitábamos como entre 50 y 60 microamperios para que ella percibiera eso como una lucecita. Ok. En el segundo paciente, cuando lo hicimos, bajamos de 50 a 60 a unos 30. Y actualmente estamos en 15 o 20, pero depende del electrodo. Que eso es el promedio, pero quiere decir, un electrodo te puede funcionar con 15 o 20 y para otro necesitas 30. Cada uno es un poco diferente. Y luego lo que vemos también es que hay fenómenos de adaptación, porque eso sabemos que pasa en la visión normal. Si tú empiezas a ver una cosa muchas veces, te vas adaptando y cada vez lo ves peor. De hecho, el ojo está en continuo. Peor, claro, el sistema visual sabe que eso pasa y, por ejemplo, se producen movimientos, se llaman sacádicos y microsacádicos. El ojo no está quieto, el ojo está continuamente moviéndose. Claro. Y se mueve muy rápido. Y además pasa una cosa muy curiosa, porque mientras que se mueve el ojo no vemos. El cerebro, en esos movimientos rápidos, no llega información al cerebro, pero ni tú ni yo nos damos cuenta de que no hay nada. Igual que tampoco llega información cuando parpadeamos. Cada 4 o 5 segundos parpadeamos. Rellenar, ¿no? Lo rellena. Hay una zona de la retina, por ejemplo, que no tiene fotorreceptores, no ve nada. Que es por donde salen los cables. Por la zona donde salen los cables no hay fotorreceptores. Pero tú probablemente no ves una cosa negra o no ves un agujero. Y yo tampoco. Es increíble lo que está hace rellenando. El cerebro. Entonces, el cerebro se encarga de procesar todo ese tipo de información y lo hace muy bien. Nosotros no sabemos hacerlo igual de bien. No, por eso tal vez las ilusiones que más hay son las ilusiones ópticas, ¿no? Uh-huh. Es decir, también hay cierta ilusión auditiva, pero en realidad en donde existe la ilusión real es en el sistema visual, precisamente porque es muy fácil de estudiar y es muy curioso. Es rarísimo, porque para nada tiene una sensación de que no está viendo así. Claro, y hay muchas de estas ilusiones que dices tú, que se lo enseñas a una persona y ve una cosa, se lo enseñas a otra y ve otra y tal, o puedes cambiar. Y además hay una cosa muy curiosa, que cuando puedes cambiar, puedes llegar a ver dos cosas, pero no las dos a la vez. Tienes que tomar una decisión. De hecho, el cerebro es una máquina de tomar decisiones, procesa datos y toma decisiones, pero no puedes ver las dos a la vez. Ahora puedes decir, ahora es esto y ahora después es esto, rápidamente, pero no a la vez. Claro, es un proceso de descarte bestial. De hecho, eso es una de las diferencias más importantes, ¿no? Tal vez con las máquinas. Tú que ahora estás trabajando con los humanos y las máquinas, es precisamente nuestra capacidad de descarte, más allá de la capacidad de procesamiento de información, porque vale, las máquinas procesan cantidades ingentes de información, nuestro cerebro también, muchísima, pero sobre todo tenemos una alta capacidad de descartar. Sí, estamos entrenados, por así decirlo, desde pequeños. ¿Cuánta gente tienes ahora mismo trabajando en esta investigación? Bueno, somos un grupo numeroso, ahora creo que somos 26 o 27 personas dentro del grupo y es un grupo muy multidisciplinar. Vamos, yo soy médico, pero hay ingenieros, ingeniero informático, claro, de industriales, de telecomunicaciones, hay físicos, tenemos matemáticos, biólogos. Es muy diverso y
para mí eso es fundamental, porque ten en cuenta que lo que pretendemos es acercarnos un poquito al cerebro, que es quizás el órgano más complejo de todos. Claro. Entonces es muy difícil poder abordarlo desde una sola perspectiva. Ya. Entonces, y los problemas que ocurren a nivel cerebral, a nivel del sistema nervioso, son problemas complejos. Entonces los problemas complejos rara vez tienen una solución simple o sencilla. Y además aquí estás operando con cuestiones externas, que es la máquina, ¿no? Claro. Las máquinas. Por eso no es una. tenemos que trabajar entre todos, y para mí además yo estoy tremendamente contento por la oportunidad que he tenido de tener un grupo y tanta cantidad de personas. Hay muchos investigadores jóvenes apasionados por estos temas que realmente nos están ayudando muchísimo. Están de hecho todo el día pensando qué hacer, qué conseguir, viendo un poco cómo ayudar. Es increíble. Qué bonito. ¿La operación es complicada? ¿La operación para realizar el implante? La operación en sí es muy sencilla. Ok. Realmente es una operación parecida. Un poco los neurocirujanos están muy habituados a hacer este tipo. Por ejemplo, hay una operación que es poner una válvula, pues cuando alguien a lo mejor tienes una caída, etcétera, para que no aumente la presión dentro del cerebro, porque claro, el cráneo es una caja hermética. Si sale sangre allí y no puede salir por ningún sitio, empieza a comprimir las estructuras cerebrales, entonces tienes que aliviar un poco esa presión, y es parecido pues a la cirugía que se hace de forma más habitual para poner válvulas y otro tipo de cirugías. O sea que en la operación no existe un riesgo, digamos, más allá del riesgo de operaciones de este es calibre, el riesgo, ¿no? normal, pero tiene su riesgo. O sea, cualquier intervención, en este caso quirúrgica o neuroquirúrgica, pues tiene un riesgo. No, claro, que hay que tener en cuenta, y por eso nosotros intentamos minimizarlo a que sea lo más pequeño posible. Seleccionamos muy bien los pacientes, en el sentido que básicamente estamos buscando primero personas que sean ciegas de ambos ojos, que digamos, las herramientas o las tecnologías y los tratamientos que hay actualmente que no les sirvan, que no les puedan ayudar. Y fundamental para nosotros es que entiendan que esto es investigación, que no es ningún tratamiento. Porque muchas personas que se nos acercan esperan poder volver a ver y entonces no las podemos aceptar, porque incluso si tienen algún tipo de percepción, luego se las tenemos que quitar el sistema, entonces tienen que conocer todas esas limitaciones. Claro, que están siendo voluntarios Las informamos también, tenemos la suerte de contar con un equipo neuroquirúrgico impresionante, dirigido en este caso por Pablo González, que es el neurocirujano que se encarga de coordinar todo el equipo, pero hay muchos neurocirujanos que están colaborando. Y además, gracias a ellos, por ejemplo, pues antes, en el primer caso, hicimos una craneotomía, que es el agujerito que hacemos pues para poder acceder al cerebro. Claro, tú no puedes acceder, tienes que abrir la piel, el cráneo, y luego quitar las meninges, entonces eso tienes que hacer pues un agujero que se llama de trépano. Entonces, antes hacíamos un agujero no muy grande, aproximadamente 2 centímetros y poquito, para ver un poco las estructuras. Pero ahora hemos desarrollado una técnica, básicamente ellos, con Pablo González y con su equipo y nuestro equipo de manera conjunta, para hacer eso con ayuda de un robot. Entonces, hemos sido los primeros que hemos implantado este tipo de estructuras con ayuda de un robot quirúrgico. Además, lo hemos hecho en un hospital de aquí de la zona, en el Hospital IMED Elche. Hemos contado con su ayuda, nos han ayudado en todo, en tener a nuestra disposición el sistema robótico. Por ejemplo, pues para la primera vez no teníamos experiencia para esta aplicación, entonces lo que hicimos fue, a partir de la imagen de la persona, del voluntario, pues imprimimos en 3D todo, como si fuera casi para cine, ahora que estamos en un estudio de cine. ¿Como estos, quieres decir? Ese, por ejemplo, ese es el cerebro de uno de los pacientes. Pues los que no ven y solo nos escuchan, estoy con el cerebro de uno de los pacientes, literalmente lo estoy tocando con mi dedo. Está sobre nuestra mesa y lo estamos viendo. Es impresionante. Pero además no solamente imprimimos el cerebro, imprimimos también la piel, todo. La piel, los músculos. Entonces estuvimos en quirófano probando distintos abordajes. Lo ponemos así, boca arriba, boca abajo, abordamos lateralmente por aquí, lateralmente por allá. Hacemos el robot, tiene que entrar por aquí, tiene que entrar por el otro sitio. Casi un mes haciendo pruebas en quirófano. Qué maravilla la tecnología de ahora que permite hacer eso, ¿no? Porque antes era, vamos a probar, no, o sea, vamos a abrir y vamos a probar. Y ahora tener esta capacidad es que es impresionante, es que realmente parece
Parece real. Es absolutamente impresionante y de hecho pues el propio paciente podía tocar su propio cerebro y ver cómo es. Ay, no lo había pensado ni por un momento, Eduardo. Esa posibilidad de tocar tu propio cerebro. Claro. Qué fuerte. Dios mío, qué cosa. El otro día fui al evento este que organizan de puertas abiertas en el Instituto de Neurociencias de Alicante, donde tenían un cerebro real, o sea, sí orgánico, no de silicona, sino orgánico real. Qué impresión tocarlo, qué impresión lo que pesa. No, una barbaridad, o sea, yo no me imaginaba. A ver, pero pesa tanto porque este es un cerebro en formol, está lleno de líquido. Sí, está lleno de líquido, pero tampoco, nosotros también estamos bastante llenos de líquido. Sequitos no estamos, ¿no? Por dentro. Entonces, fue muy impresionante y también estaba toda la espina, ¿no? Y fue muy impactante. Mi hijo estuvo encantadísimo, mi hijo tiene 13 años, estaba encantado tocándolo, mi otro hijo de 7 años tocándolo y tal. Y cuando se apartan y ya vamos a la siguiente actividad, le dije, bueno, niños, ¿qué se siente tocar un cerebro de verdad? Me dice, pero no es de verdad, ¿verdad? Y yo, sí, eso es de... ¿Me estás diciendo que he estado jugando con un cerebro? Y yo diciendo, sí, que es súper emocionante. Ay, ya me dio yuyu, me decía el mayor. Muy gracioso, que me parece divino que puedan hacer esto y poder hacer esas prácticas que, claro, dan una tranquilidad tanto al paciente como a quienes tienen que operar y luego realizar la intervención. Claro, y las posibilidades que ofrece eso. De hecho, nosotros antes de implantarlo en pacientes, primero lo hicimos en animales y luego lo hicimos en cadáveres. Estuvimos primero, para mejorar la técnica y optimizar la técnica, estuvimos probando en cadáveres. Y solamente cuando ya estábamos muy seguros, después de haberlo probado varias veces, fue cuando ya nos decidimos a ir hacia seres humanos. Maravillosa investigación, de verdad. Me parece increíble. Ahora mismo, además, tú eres el director del Instituto de Bioingeniería de Elche, ¿no? Así es, sí. ¿Cómo es dirigir un instituto de estas características? Porque, a ver, peccata minuta no es la cosa, ¿no? No, la verdad es que es relativamente sencillo, como yo estoy... me siento... No nos hagas sentir mal a todos los que estamos escuchando. A ver, es sencillo porque tengo mucha ayuda. Me siento profundamente honrado por todos mis compañeros que me han elegido para ser ahora pues, el director del Instituto de Bioingeniería. Y es un reto, es también mucha responsabilidad. Pero vamos, yo estoy en el Instituto de Bioingeniería prácticamente desde sus orígenes. Yo en principio formaba parte del Instituto de Neurociencias, al principio de la universidad, y pues ya no me acuerdo, sería el 96, 97, en aquel momento pues el profesor Bernat Soria, algunos de los que estábamos haciendo cosas un poquito más aplicadas, nos planteó formar un centro nuevo, que era el Instituto de Bioingeniería. Y tras un proceso de revisión externa, yo creo que fue en mayo del 98, una cosa por ahí, cuando ya realmente se constituye como centro de investigación. Y yo he sido secretario, subdirector y ahora director. Vamos, que sí recorriste la escala suficiente como para conocer a fondo ya el instituto cuando llegaste a dirigirlo. ¿Y cómo es dirigir a tantos investigadores y tantas mentes brillantes en un mismo sitio? A ver, todos tienen mucha experiencia, cada uno es un grupo muy multidisciplinar. Para mí es un privilegio el poder ayudar o contribuir en la medida de mis posibilidades a promover y a fomentar pues el instituto. Y porque además es un centro que se caracteriza por su carácter multidisciplinar. Allí hay investigadores, el grupo nuestro es el de ingeniería biomédica, pero hay grupos que trabajan en genética, en toxicología, hay grupos que trabajan en biomateriales, en fotónica, en química orgánica, en ingeniería celular y tisular, en nutrición y bromatología. Somos un grupo muy diverso que nos podemos ayudar entre nosotros y todos son investigadores de mucho prestigio, con sus propios proyectos, con su propia información. Entonces es muy sencillo pues, colaborar con los que tienes cerca y colaboramos con ellos, colaboramos también, en nuestro caso, por ejemplo, también pues, con investigadores del Instituto de Neurociencia, de otros centros nacionales e internacionales. Y el hecho, porque al final todos tenemos una motivación muy parecida y es pues, intentar desarrollar dispositivos, tecnologías que puedan ayudar pues, en determinados procesos, que puedan ayudar a determinadas patologías y es algo sinérgico. Entre todos podemos hacer mucho más que de manera individual. Entonces yo estoy aprendiendo muchísimo con todo esto.
No, claro, y además crea un ambiente fabuloso de colaboración y también debe de ser maravilloso como poder celebrar, ¿no? Porque entiendo que si hay tantos grupos, siempre hay alguien que está o avanzando en esto o descubriendo esto otro, Claro, o te llega la noticia de no sé dónde. y que es muy complementario. Hay algunos grupos, por ejemplo, que trabajan en genética pues, más aplicada o incluso genética de plantas y cosas que es un ser vivo igual. Entonces, cosas que tú aprendes en ese sistema, que es más sencillo, al final lo puedes aplicar en otro contexto. Y estamos aprendiendo muchísimo entre todos. Claro, celebramos, por ejemplo, pues, seminarios de investigación, vienen conferencias, vienen investigadores que te hablan de cosas que a lo mejor tú no trabajas en eso, pero cuando estás oyendo lo que te cuentan, dices, pues eso pues, se parece a lo que hago yo, o no, o le preguntas, oye, ¿y qué pasaría? Porque a lo mejor no tienes ni idea. Claro, es algo que está muy lejos de lo que tú haces, pero te puede dar muchas ideas para precisamente lo que estás haciendo tú, y son ideas nuevas, que a lo mejor ni se te han ocurrido. Claro, el exportar cosas, porque puede Claro. ser desde un marco teórico, aunque el contenido de dicho marco no tenga nada que ver, hasta una tecnología aplicada que han encontrado. Yo a lo largo de todos estos años yo he aprendido muchísimo. Yo soy médico y cuando empezaba a hablar con los ingenieros, pues a veces había cosas que yo pensaba que era ciencia ficción o que era imposible. Yeah. Decía, es que no, ni se las planteaba porque era imposible. Y hablas con ellos y dices, pues esto lo veo yo en segundo de carrera. O sea, que es algo completamente normal para un ingeniero y para mí absolutamente desconocido. Y viceversa. Por ejemplo, los ingenieros muchas veces se creen que muchos procesos son muy deterministas. O sea, se basan en las matemáticas, la física. Si tú haces esto así 3 veces, las 3 veces te sale igual. Construir puentes. Y cuando ya vas a la biología, vas a los seres humanos, tú haces lo mismo 3 veces y no necesariamente te da lo mismo. Claro. Y si te da, en términos estadísticos sí, pero en términos de datos, no. No, efectivamente, ya yéndonos al individuo, no. Cuéntanos alguna de las investigaciones que estén realizando ahora mismo que consideres que es importante que el público se entere. Dentro del instituto sí que estamos haciendo, pues, por ejemplo, hay investigaciones que tienen que ver con el desarrollo de dispositivos robóticos. Okay. Que puedan ayudar, por ejemplo, a una persona que ha tenido después de un problema neurológico como un ictus o un infarto cerebral. Muchas veces tienen problemas, pues pueden tener problemas en la marcha, pero también tienen problemas a veces pues que no pueden coger un vaso, no pueden. Claro. Y lo que hemos desarrollado un dispositivo que ayuda en la rehabilitación. De hecho, es un brazo robótico que al principio pues te ayuda a coger el vaso y conforme va pasando el tiempo, conforme va progresando la rehabilitación, lo que hace es que incluso te pone más fuerza para que vayas ejercitando diversos tipos de músculos. A la vez hacemos una rehabilitación neurológica, pues tiene tareas que realmente la hemos planteado casi como juegos. Tú estás jugando con el ordenador y hay personas a lo mejor que, por ejemplo, pues tienen una parte del campo visual, no lo ven bien, pues el ordenador detecta eso y los clínicos, porque no es un sistema autónomo, sino que hay una serie de profesionales que son los que se encargan de planificar las tareas y te van poniendo tareas para que vayas ejercitando a lo mejor la zona del campo visual que no ves bien y es una rehabilitación integral. Y la hacemos en grupo. En este caso pues hay ingenieros, pero también hay fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y colaboramos también con los pacientes. Tenemos investigaciones, por ejemplo, en curso también. Colaboramos con asociaciones de pacientes. Okay. Hemos aprendido muchas cosas de ellos. Por ejemplo, una de las cosas que yo he aprendido, incluso palabras. Una palabra es el respiro familiar. Respiro familiar. Respiro familiar, claro. Tú imagínate, por ejemplo, colaboramos pues, con asociaciones de pacientes con esclerosis múltiple, que es una degeneración del sistema nervioso. Sí. Entonces, claro, las personas se dan cuenta de que tienen un problema. Los cuidadores les ayudan y tal, pero el propio afectado o afectada padece, sufre, porque sabe que los demás tienen que estar todo el rato pendientes de él. Claro. Entonces hay pacientes que no pueden hacer nada, están en la habitación a lo mejor y los familiares tienen que ir pues cada 10 minutos. ¿Te pasa algo? ¿Necesitas algo? ¿Quieres agua? ¿Quieres...? Claro, y eso es un día y otro día y una semana y un mes y un año y no se acaba nunca, porque esto lo que más pueden conseguir muchos de estos pacientes es mantenerse y cuando evoluciona a veces pues evolucionan a peor. O sea, peor, que sabes, claro. Entonces claro, es un problema también para los cuidadores, para los familiares.
Y también tenemos que pensar en ello. Yo creo que la asistencia tiene que ser una asistencia, una ayuda integral, y si podemos ayudar también a los cuidadores, porque todos lo puedes aguantar pues un tiempo, pero al final también necesitas ayuda para esto, y entonces también hay que pensar en eso. Y estamos también intentando desarrollar actividades en ese contexto, pero luego hay otros proyectos a lo mejor que tienen que ver con nuevas aproximaciones genéticas, en el caso pues para desarrollo de nuevas variedades. Por ejemplo, hay grupos que trabajan en plantas para conocer mejor el genoma de determinadas plantas, caracterizarla, mejorar un poco distintas cosas que utilizamos para contexto, para consumo humano. Ok, pero eso sería como para el contexto de agricultura, ¿o eso estamos hablando de...? No, eso es en el contexto de agricultura, pero también hacemos cosas en relación... Es que hay muchos grupos, es que estamos hablando, son 70 personas, son 70 investigadores, entonces, claro, hacemos muchas investigaciones. Cada uno de estos investigadores trabaja con otro equipo, con un Cada equipo... uno tiene su propio grupo. Okay. O sea, digamos, hay como grandes unidades, pero hay grupos organizados y se hacen muchas cosas. Hay grupos que trabajan en química orgánica, están desarrollando diversas nuevas sustancias. Muchas de ellas tienen, por ejemplo, pues para el tratamiento de cáncer, para determinados tumores. Se están avanzando. Para diagnóstico de enfermedades, por ejemplo, dermatológicas, etcétera, nuevos tipos de cámaras que son con unas capacidades que son absolutamente increíbles. Hay grupos que están trabajando, por ejemplo, pues en desarrollo de nuevos biomateriales que tienen que ver con implantes, pero no como los nuestros en sistema nervioso, sino implantes, por ejemplo, pues a nivel óseo, de los huesos o a nivel de los dientes, claro, para mejorar un poco pues todo este tipo de cosas. Al final... Que lo digas, porque lo de los dientes parece que no, pero afecta muchísimo Afecta muchísimo. Afecta muchísimo desde la calidad de vida hasta otras zonas, hasta otros dolores, ¿no? Lo que nos puede doler la cabeza por una... Afecta todo. Entonces, al final, un poco lo que hacemos dentro del Instituto de Bioingeniería es un poco aplicar el concepto, las ideas, la metodología de la ingeniería, pero a la biología. Y lo que pretendemos es comprender mejor pues algunos aspectos de la biología, pero también modularlos, interaccionar con los seres vivos y modificarlos en muchos sentidos. Por ejemplo, pues cuando hay una patología, pues intentar desarrollar nuevos tratamientos, utilizarlos pues para aprendizaje, realmente las aplicaciones son muy, muy numerosas. Sería imposible hablar de todas ellas. No, ya, te tengo que invitar como a 10 capítulos, ¿no? Para que vayamos desgranando cada una de ellas. Todo lo que me cuentas y todo lo que están realizando en este momento en el instituto es, digamos, la unión más bella y más productiva que podemos tener de la biología y la máquina, ¿no? Pero me encantaría saber tu pensamiento sobre esa parte no tan bella, esa parte de la que se está hablando mucho ahora, que es la unión de la biología y de la máquina para algo que no sabemos si va a ser tan positivo o no, como es el transhumanismo del que se está hablando ahora mucho en Internet, mucho en foros que no son Internet, sino en foros ya más específicos y académicos. ¿Tú qué piensas de todo esto? Bueno, particularmente a mí el nombre del transhumanismo no me convence mucho, no me gusta, pero sí pienso que el ser humano está evolucionando. Todos estamos evolucionando y un poco la tecnología, yo creo que es buena, la tecnología en sí es buena. Lo que puede ser cuestionable es la utilización de esa tecnología. De hecho, el ser humano se caracteriza precisamente por desarrollar herramientas. Creo que era Benjamin Franklin el que decía que el hombre es un animal que fabrica herramientas para aquello que no tiene. Por ejemplo, hay animales que tienen pues, unos dientes muy afilados y el hombre fabrica cuchillos que pueden hacer lo mismo que consigues esos dientes. Y eso es bueno porque nos permite pues, procesar la carne, cortarla. Vale, que con esos cuchillos podemos asesinar o matar a alguien, pero eso es la aplicación, digamos, tiene sus aplicaciones buenas, sus aplicaciones malas, y probablemente sí que estamos ahora en un momento que nos tenemos que plantear las aplicaciones y qué es lo que debemos consentir, aquello que no se debería consentir, pero en principio la tecnología, la ciencia, el conocimiento yo creo que es bueno. Necesitamos tener más conocimiento y aplicarlo de manera adecuada. Para mí adecuado es pues para beneficio de la calidad de vida de los seres humanos.
No, claro, y yo entiendo esto y desde mi posición tampoco, primero creo que es inevitable, es decir, cuando avanza la tecnología es muy inevitable pararla como tal o tratar de poner frenos a ciertos conocimientos humanos. Pero también es lo que estoy viendo yo ahora, y creo que mucha gente, la preocupación viene de que cada vez los desarrollos tecnológicos van exponencialmente más rápido, ¿no? Uh-huh. Hay algunos en los que estamos que son muy difíciles y se va piano a piano como siempre se ha ido en la historia. Pero ahora estamos en un momento explosivo en muchos sentidos con respecto a la tecnología específicamente. Yo creo que las ciencias tienen un ritmo más, ¿no? Es amplio el conocimiento, ¿no? Si me permites, comparto tu punto de vista, pero creo que hay que matizarlo. Okay. Porque mucho del supuesto conocimiento no es tanto, no es real. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, un estudio, a veces se lo digo a nuestros estudiantes de doctorado, que hagan una búsqueda en distintas, digamos, en distintas herramientas que hay para hacer búsquedas. Tú buscas cualquier cosa, por ejemplo, interfaces neuronales o BCI, o sea, interfaces cerebro-máquina. Si lo buscas en Internet, pues te aparecen probablemente ahora pues, del orden entre 5, 8, 10 millones de entradas. Entonces, ¿eso significa que sabemos 5 millones de cosas? No, porque lo vas a buscar, por ejemplo, a herramientas que buscan trabajos científicos y no aparecen 5 millones, aparecen muchísimas menos. Pero un problema que tenemos hoy en día es que el conocimiento es tan amplio que es difícil abarcarlo. Y, por ejemplo, una cosa curiosa que pasa, por ejemplo, hay una herramienta de búsqueda habitual en biomedicina que se llama PubMed, que son todos los trabajos un poco relacionados con biomedicina. Tú buscas la misma palabra, buscas interfaces neuronales y a lo mejor te aparecen, pues no lo sé ahora, 200.000 y tal, o eso no, te aparecen muchas menos. Y luego hay otra herramienta que es IECubo, y esta es más en el campo de la ingeniería, y te aparecen otras cosas completamente distintas y a veces iguales. El problema es que hay una desconexión entre los que trabajan en un campo y los que trabajan en el otro, y eso hace a veces que incluso que el desarrollo sea más lento, porque tú al final lees cosas parecidas a lo que tú haces, te relacionas con científicos o con investigadores que están haciendo cosas similares, vas a congresos de tu ámbito de conocimiento y no vas al otro, y en el otro pues redescubrimos la rueda varias veces. Entonces yo creo que hay que fomentar las colaboraciones, pero desde luego no sabemos tanto cómo nos quieren a veces hacer crecer pues Internet, etcétera, y eso es muy, muy cuestionable. Y igual tampoco no nos importa mucho. Te pongo una curiosidad, anécdota, que en el Mundial de Brasil, sí. Entonces yo estaba muy, muy interesado en el acto de apertura, porque había un científico que yo conozco, que es Miguel Nicolelis, es un neurólogo y neurocirujano, y lo que iba a hacer, había conseguido que un paciente tetrapléjico hiciera el saque de honor de todo el Mundial. A mí me pilló en un congreso, en este caso yo estaba en Londres en un congreso, pero llegué a Londres ahí y me fui a un pub con otros compañeros y tal, pues para ver el saque. Me chupé la ceremonia entera y no lo vi. Okay. No vi ese saque de honor. Pero yo había estado recibiendo noticias, tal, o sea, a nivel científico. ¿Y qué ha pasado? Luego por la noche estuve haciendo una búsqueda y lo encontré. Lo encontré en Internet. ¿Qué pasaba? Por lo menos que decía la noticia de donde yo la recogí en aquel momento, lo que decía es que el equipo era un robot que permitía que la persona tetrapléjica llegara allí, se iba a estimular el cerebro, se iba a plantar y iba a ser capaz de hacer el saque de honor. Pues alguien se había dado cuenta que eso pesaba como 200 o 300 kilos y podía dañar la calidad del césped. Entonces no le dejaron ir al centro a hacer el saque de honor y lo hicieron justo allí apartadito en un sitio, lo grabaron, porque era mucho más importante, evidentemente, el partido de fútbol que había después y podía... Claro. ¿Qué tal? Y como esto es una metáfora que nos estás poniendo que ocurre en las investigaciones científicas, en las presentaciones de estas investigaciones científicas. Depende de quién te lo cuente y tal, pues es un poco diferente. Muy tranquilizadora tu respuesta. Yo estaba muchísimo más preocupada de Luego esto. te puedo añadir, porque Miguel,
Algo así le pregunté yo una vez a Miguel Nicolelis y me dijo que no había ninguna preocupación porque estamos a muchos años de poder realmente interaccionar de manera que realmente podemos hacer. Muchas de esas cosas que se dicen que podemos hacer estamos años luces. Todavía estamos en aspectos muy básicos y ni siquiera lo básico lo hacemos. Poniendo un ejemplo, en el caso de la visión, cada ojo manda 1 millón de cables al cerebro. Sí. Y nosotros estamos con electrodos que tienen 100. O sea, estamos realmente... Está lejos. Y con 100 solo ya tenemos muchos problemas, no somos capaces nos cuesta mucho hacerlo todo en tiempo real, los sistemas para poder interaccionar, comunicarnos, leer y escribir el cerebro en tiempo real es complejo. Claro. Con 100 electrodos, con 1000 ya ni te cuento. Claro. Lo que pasa es que creo que la preocupación del ciudadano común es que por muy lenta que sea la ciencia, parece ser que la política es todavía más lenta. Entonces creemos a lo mejor que lo que debería de hacerse es por lo menos ir pensando en un marco legal. Un marco legal, no necesariamente una ley específica, porque a lo mejor al crear una ley específica para algo que todavía no existe, nos cargamos la investigación científica, ¿no? No, pero eso es muy importante, yo sí lo comparto y de hecho hay grupos ya de investigadores que están empezando a pensar y a plantear lo que lo llaman neuroderechos. Entonces, como todavía no tenemos tanto conocimiento, yo creo que es el momento apropiado para debatir, para hablarlo con la sociedad también, y además no solamente hay que hablarlo con los científicos, hay que hablarlo con los científicos, hay que hablarlo con las personas que puedan estar afectadas, con los políticos, a nivel de otras personas que se dedican al campo de la cultura. Empresas, porque al final todo esto tiene mucho que ver. Ya hay empresas que se están metiendo en este campo y cuando una empresa se mete, pues quiere decir hay cosas que son más opacas o menos transparentes. Entonces yo creo que es el momento. Claro. Y me preocupan las empresas, pero también me preocupan los ejércitos. Claro. Y, ¿no? O sea, el aparato bélico, la propia política. Digamos que vivimos en democracias más o menos que no asustan tanto, aunque bueno, ya quién sabe, pero claro, hay sitios en donde esto puede provocar problemas serios, ¿no? La preocupación está ahí y yo creo que es el momento de iniciar el debate, de hablar entre todos y alcanzar consensos. Siempre lo hemos hecho y además no tiene por qué ser inmutable. Lo tenemos que hacer con el conocimiento que tenemos ahora, con un poco ver qué puede pasar en el futuro más inmediato y todo esto que sea también plástico y que podamos ir cambiando en función de las necesidades, pero desde luego hay que planteárselo ya. Sí, y ya en la inteligencia artificial, desde luego, ya se está empezando a por lo menos crear marcos legislativos, ¿no? En Europa, sobre todo, tengo entendido que hay un grupo muy activo en este momento para plantear una legislación bastante más específica o marcos sobre los cuales pero hay que hacerlo en paralelo con el desarrollo a nivel de investigación y científico. Lo que no se puede hacer es parar la investigación hasta tener todo el marco legal que va a proteger, porque es que además... Pues eso, lo que nos está pasando a veces es que mientras en un grupo de países se debate, en otro grupo de países se están haciendo las cosas. Que sí se puede hacer, y eso también es... Y al final, si se puede hacer, se va a hacer. Aunque no lo hagas tú, pues lo puede hacer el vecino, lo puede hacer en otro sitio. Pero si eso va a tener repercusiones sobre los seres humanos y sobre toda la sociedad, pues sí que es importante empezar. Sobre todo que en este tipo de cosas el que lo legisle un país no sirve de nada. No. O sea, tiene que ser una legislación más o menos transversal a nivel universal, porque si no es muy complicado. Compleja me parece la situación, ¿no? Yo, como digo, esto efectivamente necesitamos empezar el debate y también determinada acción y también seguir cuidando la investigación científica sin lugar a dudas. O sea, no se trata aquí de pararlo todo. Primero porque, lo dicho, es inviable. No lo vamos a hacer todos. Entonces hay que ver por dónde se puede llevar esto. Sí, yo estoy convencido que la investigación científica está destinada a mejorar la calidad de vida de las personas, pero también es importante avanzar poco a poco, no crear falsas expectativas. Por ejemplo, un problema también en este tipo de investigaciones es que muchas veces se generan o aparecen en los medios de comunicación pues algunas noticias que no son del todo ciertas, o digamos el titular no es exactamente la investigación que se ha hecho, y eso cuando pues en el caso de la ceguera pasa mucho. O sea, claro, si una persona tiene un accidente, se queda ciego, pues de pronto dice, pues qué suerte que tengo porque el laboratorio no sé dónde o tal grupo en tal país ha conseguido que los ciegos empiecen a ver, y desgraciadamente no estamos ahí.
Entonces hay que recurrir a las herramientas que sí sabemos que funcionan. Cuando alguien tiene un problema de este tipo, pues tiene que acudir a los profesionales, a los oftalmólogos. Y luego, por ejemplo, aquí en España tenemos la suerte, pues, de contar con la ONCE. Y la ONCE realmente tiene muchísimas herramientas que te ayudan, y te ayudan a todos los niveles. Te ayudan en el día a día, a nivel de asistencia psicológica, te enseñan a hacer cosas, cómo tienes que hacer las cosas para que puedas mantener una calidad de vida bastante buena. ¿Sabemos datos de cuánta gente invidente hay en el mundo o no los tenemos o en España? Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, creo que recordar que actualmente hay cerca de 300 millones de personas con problemas visuales, ciegos o ciegos legales, hay menos, aproximadamente unos 40 millones. Uy, pero es un montón. En España pues hay más de 1 millón de personas con discapacidades visuales, de las cuales pues entre 70 y 100.000 son ciegos. Y no todos están, por ejemplo, en la ONCE, porque no es obligatorio afiliarte a la ONCE. Estos son datos de la ONCE, los de España. Son datos de todos, de la ONCE, del Ministerio y tal, y es un poco, es una estimación, pero probablemente hay más. Porque luego hay muchos problemas. Están aumentando los problemas, por ejemplo, con el envejecimiento de las poblaciones. Claro. Hay patologías, por ejemplo, degenerativas que sabes que van a conducir a la ceguera, pero claro, si las personas se mueren antes no llegan a tener problemas severos. Pero cada vez, afortunadamente, estamos consiguiendo pues vivir más tiempo y todos queremos vivir, pero con buena calidad de vida. No se trata solo de vivir más años, sino de vivir con buena calidad de vida. Y pues hay patologías como la degeneración macular asociada a la edad, que hay 2 formas, una seca y una húmeda. Para una tenemos un tratamiento, para la otra no. Es una de las cosas en las que estamos trabajando también allí en el Instituto de Bioingeniería. Y todo esto pues van aumentando los problemas visuales. ¿Para cuál tienen tratamiento? Pues hay la forma se llama seca y la forma húmeda. En una de las formas sí que se puede utilizar pues una inyección. ¿En la húmeda es en la que se puede utilizar? Claro. Y en la seca todavía estamos teniendo problemas, aunque ya hay algunas posibilidades, estamos empezando a ver. Y ahora mismo, por ejemplo, pues en el Instituto de Bioingeniería estamos colaborando con una empresa en hacer un posible tratamiento, que de momento las pruebas van bien, pero estamos hablando de animales de investigación. Claro. Estamos trabajando en ratoncitos que expresan una patología, tienen una degeneración genética similar a la humana, pero hay todavía un camino importante por recorrer. En el 2023 tú recibiste un premio muy importante, ¿no? El premio Bartimeus, si me equivoco. No es. Es el premio Bartimeus. Cuéntanos un poco, fue en la ciudad de Detroit, ¿no? Donde te lo entregaron. Así es. ¿Cómo fue esa experiencia? Tiene que haber sido emocionante. Realmente fue una experiencia increíble porque además no me lo esperaba. De hecho, allí es una ceremonia así, pues, como hacen los americanos. De hecho, se hace en el curso además es en el curso de una cena, y de pronto pues se detiene la cena. Yo estaba allí, pues nada, hablando con los que tenía alrededor y tal, y de pronto dicen el nombre de la persona que había obtenido el galardón. Y yo lo oí, pero se ve que no me di muy por enterado, porque no me lo podía creer. De hecho, es que me dejó sin palabras. No pensaba que me lo fueran a dar a mí, porque además es que es un premio, tiene mucho prestigio dentro del campo de la visión artificial, y es que además lo dan los propios compañeros. Es un premio un poco pues a personas que han trabajado durante muchos años en el campo de la visión artificial y han hecho aportaciones relevantes. Y para mí era inalcanzable, porque son todos los que ya han creado empresas, han desarrollado, pues, por ejemplo, pues el CEO de Second Sight, Rob Greenberg, Eberhard Renner, la persona con la que yo me formé también, Dick Norman, que es el que desarrolló esos electrodos que estamos ahora implantando. Los que tienes tú ahora mismo, claro, las implantaciones. Entonces, es un poco, yo creía que no estaba ahí, o sea, y que los compañeros no me iban a proponer, con lo cual me dejó sin palabras. De hecho, luego tuve que salir a decir algo allí. Estaba todavía a decir, ¿pero qué digo? Si es que esto no... Alguien me lo podía haber dicho antes. Digo, joder, claro, me dejaron un poco así, no tenía ni idea. Luego pensando, me decían, ¿pero vas a ir a la cena, tal? Que digo, sí, voy a ir a la cena. Digo, ¿pero ¿y para qué lo quieres saber? ¿Para saber el menú? ¿Si iba a comer carne, pescado, tal? Digo... O sea, que ellos ya te lo tenían ahí todo preparadito. Nadie me había dicho nada, yo no lo sabía. Sorpresa. O sea, como los Oscar, por eso, volvemos a lo sí, mismo. Y el ganador es, y no te habías preparado el discurso de ganador. No, pero es que tampoco hay nominaciones, ni había nada. Allí no sabíamos nada, y es una prueba que de pronto te lo dicen.
Pues qué orgullo, qué maravilla. Por algo será. No. Bueno, a ver, he tenido la suerte, pero no solamente por lo que hago yo, realmente somos un grupo. Yo entiendo que eso es pues para todo nuestro grupo de investigación que llevamos muchos años trabajando. Muy modesto te estoy viendo. No, ¿verdad? primero en Animales de Investigación. Es que yo no podría hacerlo todo solo. Claro, pero a ninguno de los que les han dado este premio lo ha hecho él solo, ¿eh? No, se trata por eso, realmente, pero yo creo que lo que se premia un poco eso es un reconocimiento pues, a una labor de años en un contexto de muchos trabajos y es ir poco a poco. O sea, yo siempre creo que hay que avanzar poco a poco y para mí es eso muy importante, en no crear falsas expectativas, porque en este campo es relativamente frecuente y ya me gustaría a mí disponer de algo así, pero es que luego los problemas son más difíciles y más complejos de lo que parecen. Las falsas expectativas es como el pan de todos los días de Internet. Las historias exageradas, las mentiras, directamente, porque sí, no, vamos a ver, falsas expectativas es todavía, que pero muchas veces mentiras... no son mentiras, sino son cosas... Yo, por ejemplo, a los estudiantes de medicina les digo a veces que de los periódicos solo te puedes creer 2 cosas. Entonces los estudiantes me preguntan, ¿y qué cosas? Y digo, la fecha y el precio. Es que, por ejemplo, aquí en la provincia tenemos 2 universidades. Sí. Y si coges los periódicos del último año, pues deberían cerrar los hospitales, porque lo hemos curado todo. Hemos curado la ceguera, el Parkinson, hemos curado la diabetes, lo hemos curado todo. O sea que estamos en una... Es genial, lo hemos curado todo, pero desgraciadamente no es así. Ya. Claro. Un poco más de mesura y también un poco más de información, ¿no? Porque claro. Lo que sí es verdad es que la pandemia produjo también como un gran peso sobre la ciencia, ¿no? Creo que es lo que ha pasado. Porque por una parte queremos creer en los científicos, queremos creer que la ciencia va a resolver todo y además lo va a resolver súper rápido. Por otro lado, tenemos expectativas sobre el trabajo científico completamente irrealizables. Es decir, no podemos pedirle a la ciencia a uno que no se equivoque, porque precisamente su labor es equivocarse y volver a empezar. Y por otra parte, creó entonces un rechazo absoluto al, pues si se equivocan, entonces nada es real y nada es verdad y no les vamos a hacer caso en absolutamente nada. Están ahora mismo en una posición muy difícil en términos de divulgación científica, en términos de realmente transmitir a la sociedad lo que está haciendo la comunidad científica, ¿no? Sí, pero también estamos avanzando mucho. Gracias a todo esto se han creado nuevas herramientas, cada vez la gente se interesa más por estos temas y yo creo que eso es bueno. O sea, yo sí veo que poco a poco vamos avanzando bien. Hasta hace poco prácticamente no le preocupaba a casi nadie. A los investigadores sí, a la gente joven que está con ganas de empezar en la investigación también, pero muchas veces no parecía que la sociedad se preocupara tanto. Incluso tenemos ahí pues, lo que decía Unamuno, que inventen ellos. O sea, como que eso no va con nosotros. Pero realmente vemos que sí. Y afortunadamente yo sí que veo que estamos evolucionando y creo que para bien, poco a poco, pero para bien. ¿Quieres dejar alguna reflexión tanto a los pacientes como a los familiares o al público en general en este momento? Bueno, quizás resaltar que yo soy optimista y creo que el futuro es esperanzador. Creo, como te he dicho antes, que la tecnología está destinada a revolucionar la calidad de vida de las personas, que eso es bueno, pero que tenemos también que plantearnos pues, algunas de las posibles aplicaciones o todos los, pues a nivel ético, las consecuencias que pueda tener, que es el momento de hacerlo. Y que tenemos que trabajar más, seguir trabajando y apostando por estos temas que desde luego merece la pena y plantearnos no solamente lo que pasa con los pacientes, con sus familiares, intentar pues abordarlo todo y aprender un poco y escuchar a las personas, porque cuando hablas con los pacientes, con los familiares, encuentras problemas que a lo mejor tú ni siquiera pensabas que es un problema y a lo mejor hay alguna solución que se te puede ocurrir. Yo creo que es una cosa que tenemos que hacer entre todos y que todos juntos, de manera sinérgica, podemos avanzar con paso firme y desarrollar nuevas alternativas, nuevas tecnologías que realmente ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas. Eduardo, muchísimas gracias por venir, pero también muchísimas gracias por esta
actitud de comunidad. No, muchas veces se ve a los científicos como separados de la sociedad, separados de las familias, de los pacientes, y realmente nos has traído ese espíritu de comunidad, ese espíritu de que aprendemos juntos mutuamente y que es un proceso de ida y vuelta. Te agradecemos muchísimo haber venido a Conversamente y esperamos volverte a tener muchas veces. Muchas gracias a vosotros, yo también lo comparto, creo que lo que estáis haciendo va a ser muy, muy importante y empezar a plantearnos entre todos cuestiones. Y es una cosa que tenemos que hacer entre todos, ya lo has dicho, son problemas que tenemos como sociedad y tenemos que abordarlo como sociedad y tenemos que abordarlo todos juntos. Cada uno aportará unas cosas u otras, pero creo que todos juntos podremos solucionar muchos problemas. Pues muchísimas gracias, los dejamos a todos, gracias por escucharnos.